Universidad Nacional Abierta, Programa de Especialización en Derechos Humanos, Centro Local Metropolitano. Unidad Curricular 997, Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad. Quienes habla el participante Marco Suárez, Caracas, marzo 2025. Con la siguiente y breve exposición vamos a plantear una propuesta para garantizar los derechos humanos en los centros de reclusión de Venezuela. Para ello, debemos empezar diciendo que en Venezuela la situación de los centros de reclusión enfrenta desafíos significativos en materia de derechos humanos debido a problemas tales como la sobrepoblación, el retardo procesal, la violencia, las malas condiciones sanitarias alimenticias, la violación de los derechos humanos, el abuso de poder por parte de las autoridades, entre otras causas. Son elementos que se agravan día a día en el ambiente carcelario y es por ello que se requiere establecer mecanismos para garantizar condiciones dignas de detención en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, situación por la cual se hace necesario generar propuestas orientadas a garantizar el respeto, la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de reclusión en Venezuela. El planteamiento que se va a realizar va a tocar los siguientes aspectos: las condiciones de reclusión digna, la prevención de la tortura y los malos tratos, el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, la clasificación de la población reclusa, programas de rehabilitación y reinserción social, protecciones específicas para las mujeres, adolescentes y personas de diversidad sexual, es decir, minorías con condiciones especiales. Y el otro aspecto que se va a tomar en cuenta es el aspecto y seguimiento de la propuesta que se está planteando. En función a las condiciones dignas de reclusión, debemos decir que en primer lugar se deberá considerar lo que es la adecuación de la infraestructura carcelaria para garantizar los espacios con ventilación, saneamiento e iluminación y evitar el grave problema del hacinamiento. En segundo lugar, tenemos trabajar para garantizar pues, el suministro suficiente de alimentación balanceada y el acceso a agua potable. De igual manera, otro elemento a considerar en cuenta es el acceso garantizado a los servicios de salud, incluyendo la atención médica, la atención psicológica y la atención psiquiátrica. Desde el punto de vista de la prevención de las torturas y los malos tratos, básicamente vamos a tomar tres estrategias. Estas vendrán dadas por los siguientes aspectos: un monitoreo independiente de todo lo que es el proceso carcelario nacional. Y cuando hablamos de monitoreo independiente, nos referimos al hecho de que dicho monitoreo deberá ser realizado por organizaciones, instituciones o entes que no dependan directamente del Estado, de alguna forma para garantizar su objetividad en la observación, análisis y planteamiento de la situación carcelaria dentro del país. Otro elemento sería la capacitación continua del personal carcelario, ya que se requiere que este tipo de personas que van a cohabitar manejen y desarrollen habilidades y destrezas que les permitan interactuar de forma efectiva con este tipo de personas en las condiciones que se encuentran. Y como tercer aspecto, también se podría plantear la creación de canales de denuncia eh, que se caracterizan por su anonimato para evitar que las personas privadas de libertad después sean víctimas de represalias por haber manifestado las situaciones que en un momento dado les puedan estar perjudicando. Tenemos un tercer punto que sería un enfoque desde lo que es el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso. En este aspecto, pues es importante destacar lo siguiente. Primero, con respecto a la asistencia legal, asegurar la presencia y asistencia de defensores públicos en los centros de reclusión para la atención directa a los privados de libertad y de alguna forma u otra a evitar que esta situación se convierta en un obstáculo para la obtención de una justicia más efectiva. Después tenemos la agilización de los procesos judiciales para precisamente evitar la detención prolongada sin sentencia de los detenidos.
Y en un tercer aspecto tenemos la garantía del derecho de comunicación de los reclusos con sus abogados y sus grupos familiares, ya que muchas veces esta circunstancia se ha vuelto una situación prácticamente imposible cuesta arriba, donde digamos que de una forma u otra, pues el recluso está completamente imposibilitado de tener la asesoría o la orientación por parte de sus abogados o defensores de confianza. Otro aspecto también muy importante y que se debe considerar, y en particular considero que una de las prioridades que se deben atacar es lo relacionado con la clasificación de la población reclusa. Y es importante porque la separación de los reclusos, realizar la separación de los reclusos en función de los siguientes términos. Eh, Criterios de separación en función de criterios de edad, género, el tipo de delito cometido y el grado de peligrosidad. No es sano, no es conveniente o no es práctico que personas, de repente, por poner un ejemplo, personas que están cumpliendo una pena por el caso de delitos no violentos estén en convivencia directa con aquellos reclusos que están siendo penados precisamente por haber cometido delitos de acciones violentas, delitos graves. Este tipo de convivencia, pues al final genera conflictos y se convierte en un obstáculo para ese proceso de reinserción y de reforma, de reeducación de aquellos reclusos que no tienen o que no han escalado hacia esos niveles de agresión. Por otra parte, tenemos la creación de espacios diferenciados para las personas en situación de vulnerabilidad, así como adultos mayores, personas con discapacidad, población con necesidades especiales como la de los adolescentes, mujeres e incluso aquella población que se identifique con los grupos LGBT. Otro elemento a considerar sería el diseño de programas de rehabilitación que tenga diferenciado según el perfil criminal del individuo. Es decir, estos programas deben estar según cada perfil criminal previamente establecido, con énfasis en la reinserción social y en la prevención de la reincidencia. Y otro elemento que se podría considerar sería la implementación de un sistema de evaluación periódica para garantizar una adecuada clasificación y reasignación de los internos según su progreso en un programa de rehabilitación. Esto lo que significa es que durante el cumplimiento de su pena se puede dar el caso de que ese recluso vaya evolucionando con respecto a sus actitudes y sus situaciones de conducta, lo cual permitiría pues que de alguna forma u otra su reclasificación incidiera para una nueva asignación de medida o algún tipo de beneficio que sea un proceso de compensación precisamente por haber demostrado ese cambio de conducta hacia bien. Otro enfoque podría ser relacionado con lo que serían los programas de rehabilitación y reinserción social. En ellos, básicamente estarían orientados hacia los siguientes puntos: la implementación de programas educativos y técnicos orientados a la formación laboral dentro de los centros de reclusión, fomentar programas de reinserción social con apoyo de organismos gubernamentales o organizaciones no gubernamentales, la implementación de actividades recreativas, deportivas, culturales, que permitan el desarrollo del bienestar psicológico de los internos. Eh, Otro elemento sería la implementación de alianzas estratégicas con empresas privadas o cualquier sector de la producción que permita, por medio de la relación laboral, la reinserción de los reclusos al momento de haber combinado con su pena, de manera tal que permita una forma de reinserción más práctica a nuestra sociedad. Y otro elemento sería el desarrollo de programas de emprendimiento dentro de los mismos centros penitenciarios, los cuales van a permitir que los internos adquieran actividades productivas y generar sus propios ingresos, pues, al igual que la implementación de sistemas de seguimiento postpenitenciario.
Es importante que cuando la persona sale en libertad, de alguna forma u otra, quede bajo un proceso o un procedimiento de supervisión durante un transcurso de tiempo en el cual va a ser acompañado por especialistas o por grupos interdisciplinarios que permitan, pues, la evaluación de su avance psicológico y de alguna forma u otra, los acompañen en ese proceso de reinserción social al momento de culminar su sentencia. Otro enfoque que considero debería de considerarse, pues, para evaluar el problema de las personas privadas de libertad sería el correspondiente a la protección específica a los grupos con necesidades especiales, los grupos vulnerables. Entendiéndose para este ejemplo, por esos grupos, a las mujeres, a los adolescentes y a personas sexodiversas. En relación a ellos, pues se deberían tocar los siguientes aspectos. Primero, la separación de las mujeres, ¿verdad? La separación de la población reclusa según sus grupos sexuales, pues, es decir, separar las mujeres de los hombres, garantizando espacios adecuados para aquellas mujeres que sean madres y que tengan niños bajo su custodia directa, pues, en consecuencia deberían de tomarse en cuenta estas circunstancias para habilitar espacios en los cuales esa relación o esos vínculos o esos grupos específicos se concentren y eviten la interacción con otros grupos que puedan hacerlos víctimas de interacciones sociales no adecuadas. La atención médica, la atención psicológica especializada para las mujeres víctimas de violencia de género también debería hacerse, tratar de trabajarse en ese tipo de programas, al igual que programas educativos de capacitación laboral dirigidos específicamente a aquellas mujeres y a los adolescentes, la creación de protocolos de protección para las personas de diversos sexuales, eh, asegurando que no sufran discriminación ni violencia ni que sean victimizadas dentro del sistema penitenciario durante su permanencia en este tipo de recintos. Igualmente, la implementación de medidas alternativas a la presión que sería orientada más que todo hacia la población adolescente y también garantizar de alguna forma u otra el acceso a los tratamientos médicos y hormonales para aquellas personas transgénero que se encuentran privadas de libertad, ya que para ellas este tipo de tratamiento es sumamente importante y desde un punto de vista de la salud, pues es necesario, ¿no? El último punto que consideré tratar para la realización de esta breve exposición sería el referente a lo que es la supervisión y el seguimiento de las propuestas que se está realizando o cualquier propuesta que a bien se tenga a considerar. Para ello, considero pertinente pues, que se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la creación de un comité de derechos humanos dentro del centro de reclusión, conformado por representantes del Estado, organizaciones no gubernamentales, reclusos y especialistas en cada una de las áreas de incidencia social o sociológica que deban ser consideradas con las opiniones para lograr unas políticas que se armonicen con la realidad social. Segundo, la presentación periódica de informes sobre las condiciones de reclusión, este, realizados por tanto por organismos nacionales como por organismos internacionales, en las cuales pues se debería verificar si se están cumpliendo los estándares y los protocolos en materia de personas privadas de libertad acorde a lo que internacionalmente se ha pautado. Un establecimiento también de políticas de cero tolerancia es sumamente importante con respecto a lo que es la corrupción y el abuso dentro del sistema penitenciario. Eh, Muchos de los problemas que presenta la población carcelaria se origina precisamente por actividades que no están ajustadas a derechos realizadas por quienes son los responsables de la custodia de las personas privadas de libertad, lo que trae como consecuencia que de alguna forma u otra se incite a la violencia, a los negocios ilícitos, con todos los efectos que trae eso a consecuencia.
La implementación de sanciones administrativas y penales que sean más rígidas y más contundentes cuando se trate de funcionarios que se encuentren involucrados en hechos ilícitos relacionados con los privados de libertad, debe ser también una implementación como medida persuasiva, tratando de buscar que dichas conductas desaparezcan o por lo menos se minimicen dentro de ese entorno. Igualmente, la creación de un sistema de denuncia con garantías de anonimato y protección para testigos y denunciantes. Muchas veces las situaciones que ocurren dentro de las cárceles no son públicamente o no son denunciadas de manera pública debido a la represalia, posibles sanciones que se puedan tomar en contra de los reclusos o de sus familiares, y el fortalecimiento de una auditoría y una fiscalización de los recursos penitenciarios para evitar desfalco, malversaciones de fondo, uso inadecuado de los recursos. Este tipo de sugerencias, este tipo de propuestas, pues van a partir de la voluntad que se tenga, pues para que se lleven a cabo. No, no darían resultados tomando una o dos, tres, cuatro de ellas. Deben de ser de una forma integral y debe ser de una forma sincrónica implementadas para que se puedan lograr observar resultados. En lo particular, pues considero que en este momento para el sistema penitenciario los derechos humanos, los privados de libertad, pues es una situación grave, pues, porque no se está garantizando lo más básico, lo fundamentales, que son precisamente lo que sustenta la vida de la persona como tal, como es la alimentación adecuada, la salud y el hacinamiento. El hacinamiento, estadísticas internacionales dicen que en el caso de Venezuela, el hacinamiento representa un 230% de la capacidad de las instalaciones carcelarias en nuestros territorios. Ahí ya se puede ver que ese hacinamiento es una de las principales causas, de los principales problemas que nuestra población penitenciaria está sufriendo, y probablemente sea también la principal causa de violencia y de conflicto dentro de las paredes de nuestras prisiones. En conclusión, la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela requiere una reforma integral del sistema penitenciario basándose en los estándares internacionales que se encuentran en diferentes tratados, pactos y convenios ratificados por la República. Es cuestión de de tener la voluntad y tomar las acciones pertinentes para atacar este problema. Por su atención, muchas gracias.